¿Y si los mitos no fueran solo cuentos inventados para explicar lo inexplicable, sino fragmentos de memoria arrancados de un pasado tan antiguo que nuestras categorías modernas apenas alcanzan a nombrarlo? Imagina sostener entre las manos una tableta de arcilla todavía tibia al tocarla con la imaginación. Dedos, números, nombres de reyes que parecen venir de otra escala temporal. ¿Qué voces escuchas en ese polvo oscuro del desierto? Si te atrae este tipo de historias que se mueven entre la arqueología y el mito, quédate conmigo. Y si te resuena, regálame un like y suscríbete. Dime en los comentarios desde dónde y a qué hora escuchas mientras exploramos estas ruinas de memoria. Cierro 2 ojos y vuelvo a la imagen que abre este viaje. La arcilla, moldeada, inscrita, marcada por huellas humanas. No fue casualidad que los primeros escribas eligieran ese material. La arcilla, cuando aún está húmeda, conserva el ritmo de la mano, el pulso del escriba, la imperfección que nos recuerda la presencia de quien dejó la marca. En la Mesopotamia Baja, en lugares como Eridu, Uruk y Ur, esas marcas comenzaron a acumularse hace milenios. Las ciudades emergieron con una sorprendente complejidad. Arquitecturas que funcionaban, sistemas de riego, cánones contables y observaciones celestes que no parecen simples ocurrencias locales. Uruk, hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo y principios del tercero, se desarrolló con una rapidez que hoy nos hace preguntar por las herencias invisibles que podrían haber precedido su brillo inicial. Piensa en Uruk como una orilla en la que una ola de conocimientos llegaba ya formada. No hablamos solo de casas y jambas, hablamos de escritura ya desarrollada desde sus primeras manifestaciones, de sistemas numéricos que no emergen desde la nada, de artífices que manejaban aleaciones de metal con soltura. La escritura cuneiforme no brotó como un invento infantil, apareció como una técnica compleja y funcional. Plasmada en cientos de tabletas, contenía listas, cuentas, leyes y también observaciones del cielo. Entre esas tabletas hay registros que nos devuelven a una relación antigua y precisa con la bóveda celeste, series de anotaciones sobre el movimiento de Venus, listas de conjunciones y periodos que un observador humano pudo seguir por generaciones. Una de esas tabletas, conocida en los círculos académicos como la tableta del Venus, identificada en algunos catálogos como BAT 4924, registra observaciones relacionadas con el planeta Venus durante periodos largos. Los registros astronómicos mesopotámicos muestran una familiaridad con ciclos que permiten predecir apariciones y ocultaciones del astro. No estoy diciendo que esos textos sean una prueba de una ciencia perfecta, sí digo que la precisión que contienen exige generaciones de observación sistemática. Del mismo modo, Plinton 322, esa pequeña tabla de arcilla que hoy se discute entre historiadores de las matemáticas, presenta relaciones numéricas que algunos interpretan como restos de una tradición matemática avanzada, una tradición que, de existir plenamente, exigiría una escuela larga y organizada. Y entonces aparece, en las colecciones y en las capas del tiempo, la huella de las manos, impresiones digitales en tabletas de arcilla, palmas que alisaron signos, errores corregidos con un ápice del propio dedo. Si sostienes la imaginación en esta imagen, te acercas a la sensación íntima de la escritura. No es solo un registro frío, es la respiración de personas reales, escribas con nombres, con vocación, con rutina. Esa concatenación de praxis cultural, técnico y ritual parece materializar una continuidad que a veces la arqueología tradicional explica por un proceso relativamente rápido de invención local y otras veces sugiere que algo más pudo haber sido heredado. La Sumeria que percibimos en las fuentes posee una memoria propia sobre lo que vino antes. La Lista Real Sumeria, ese documento que se recopia en varias versiones y que mezcla genealogía con cronología, resulta desconcertante para la mirada moderna. En sus primeras secciones aparecen reyes que gobernaron durante periodos que nuestros calendarios humanos no pueden asimilar, cifras que se cuentan en miles y decenas de miles de años, nombres míticos como Alulim o Alalangar, gobernanzas de duraciones fabulosas. Después de esa larga era de reinados prodigiosos, la lista narra un corte brusco, un diluvio arrasa, y luego los periodos reales vuelven a una escala humana,
con nombres reconocibles y reinados en años contables. ¿Por qué una lista que pretende ordenar reyes combinaría lo que parece una cronología histórica con reminiscencias que rozan la mitología? Hay en esa superposición 3 lecturas principales que suelo ofrecer cuando me siento a hablar de esto bajo el susurro de la noche. La primera es la explicación académica conservadora. La lista real es una mezcla de memoria política y mito que sirve para legitimar dinastías. Las cifras largas se pueden interpretar como acumulaciones simbólicas o copias erróneas propagadas en una tradición oral y escrita. La segunda lectura es la que podemos llamar heredera o restauradora. La Sumeria histórica podría haber recibido y reconstituido elementos técnicos y culturales procedentes de un periodo anterior del que apenas quedan vestigios materiales. La lista sería entonces una memoria empaquetada en forma de reinados, una forma de decir, esto tuvimos antes y esto reconstruimos. La tercera lectura es la de teorías marginales, entre ellas las que proponen explicaciones fuera del consenso académico, y deben mencionarse con cuidado. No son aceptadas por la mayoría de los especialistas, y en muchos casos diluyen la distinción entre interpretación simbólica y afirmación factual. Entre esos reyes y ese corte por el diluvio, emergen nombres que reaparecerán en otras tradiciones. Siusuda, en la lista sumeria y en poemas más antiguos, es el héroe que sobrevive al gran diluvio por mandato divino. En las tradiciones acadias y posteriores aparece Utnapishtim, en el relato épico que hoy conocemos en versiones que convergen con la historia del poema de Atrahasis. Más tarde, el personaje que sobrevive al diluvio en la tradición hebrea será llamado Noé. Manu en la tradición védica, Deucalión en la griega. La recurrencia de un motivo, un gran envío de agua que purifica, que destruye, y en algunos relatos que reordenará la condición humana, aparece en geografías y culturas distantes. ¿Es esto simple convergencia mítica o señala huellas de un acontecimiento que muchas comunidades recordaron y transformaron? Cuando Leonard Woolley excavó Ur, a comienzos del siglo XX, no buscaba espectros, buscaba estratigrafía, objetos, tumbas. Aún así, los sedimentos dejaron su propia voz. Woolley y su equipo encontraron capas de limo y depósitos que sugerían episodios de inundación en niveles que, según su interpretación, no eran solo anécdota local, sino signos de una alteración significativa en la landscape. Woolley empaquetó la evidencia con la discreción de su tiempo y con la fascinación de quien se topa con un pasado que desafía la linealidad. Desde entonces, la discusión sobre depósitos de silt y capas de inundación se ha vuelto más refinada. Algunos geólogos señalan eventos regionales de inundación, reubicaciones de deltas y episodios de subida rápida del nivel del mar en el periodo posglacial. Otros matizan la escala de esos eventos y cuestionan la posibilidad de un diluvio universal en el sentido estricto. Más allá de Ur y sus sedimentos, existe un corpus de datos geológicos que conviene considerar con calma. Hacia el final del Pleistoceno y durante el Holoceno temprano, hubo cambios notables en el nivel del mar que afectaron costas y deltas. El deshielo de las grandes masas glaciares provocó un aumento global del nivel marino en etapas, y en algunos casos, la transgresión del mar sobre tierras bajas pudo ser rápida a escala humana. La hipótesis del diluvio del Mar Negro, formulada con fuerza por William Ryan y Walter Pittman en la década de 1990, sugiere que una súbita entrada de agua del Mediterráneo podría haber inundado amplias llanuras costeras en la región del Mar Negro alrededor del 5600 a.C. Esa hipótesis es sugerente porque ofrece un mecanismo plausible por el cual memorias de inundación regional pudieron haberse fijado y transmitido por generaciones. Al mismo tiempo, otros estudios han matizado su cronología y su impacto geográfico. En arqueología, como en geología, los términos útiles suelen ser posible, probable y sugestivo, nunca definitivo, cuando tratamos de vincular mitos con procesos naturales. La combinación de estratigrafía, relatos y transmisión oral plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo se preserva la memoria de una catástrofe en sociedades sin medios masivos de archivo? La respuesta está en la cultura material y en las prácticas de preservación que las propias sociedades desarrollan. En Sumeria, el acto de escribir, aprender a trazar cuñas en arcilla, era una disciplina vinculada con el poder. Las administraciones, los templos, las escuelas de escribas creaban y cuidaban listados, genealogías y observaciones. El término sumerio, traducido a menudo como códigos, designa en los textos una suerte de propiedad cultural que sostiene el orden social, habilidades, prácticas, instrumentos, normas. Los no son meros objetos, sino órdenes de existencia que los dioses confieren y que los humanos deben custodiar.
En ese sentido, la escritura es un instrumento de supervivencia cultural. La arcilla no solo guarda cifras de trigo y contabilidad, guarda también la trama simbólica que define lo que una comunidad considera su mundo. Sostengo la imagen de esas tabletas porque en su fragilidad reside una paradoja. Lo que más fácil se pierde, memoria, nombre, técnica, es también lo que asusta preservar. Las tabletas de arcilla fueron, en muchos casos, deliberadamente pensadas para ser eternas, secadas al sol, cocidas al fuego para consolidar registros. Aún así, las catástrofes naturales, las malas administraciones y la simple erosión del tiempo borraron incontables testimonios. Que algunas tabletas hayan llegado hasta nosotros es un accidente de la preservación que nos permite soñar con tramas mayores. ¿Qué cantidad de conocimiento se perdió para siempre por capas de limo, por fuegos o por el simple olvido? Cuando pensamos en las cifras extraordinarias de la lista real, una interpretación posible es que esas cifras simbolizan otra cosa. Quizá la memoria de ciclos largos, quizá una manera de nombrar eras que se nos escapan. Otra posibilidad es más inquietante, que esas cifras sean ecos de una escala temporal diferente, de una civilización cuyo calendario no se ajusta a nuestras métricas modernas. No debemos apresurarnos a llenar ese vacío con narrativas herméticas. Hay enfoques rigurosos que explican la complejidad sumeria por procesos internos de innovación, por la convergencia de factores ecológicos, demográficos y políticos. La agricultura intensiva, la concentración urbana, el desarrollo de oficios especializados y la competencia por el agua podrían, por sí solos, explicar la rápida sofisticación. Pero también está la intuición histórica de que la restauración, la transmisión de técnicas y conceptos de una generación a otra que reconstruye un mundo anterior, juega un papel decisivo en cómo las sociedades pueden parecer, de pronto, avanzadas. Mientras escribo estas imágenes en voz baja, pienso en las manos de esos escribas, dedos que pulen signos, correcciones hechas en el momento, huellas digitales impresas en arcilla húmeda. Esas huellas conectan la materialidad con la memoria. Recuerdan que las grandes ideas no solo nacen en el vacío, sino que son transmitidas por cuerpos concretos y prácticas sociales. Si una tradición de conocimiento anterior fue, de algún modo, codificada en un lenguaje, en una técnica de contar, en un canon arquitectónico, en una observación astronómica, esa tradición pudo haberse convertido en lo que más tarde llamaríamos invención, pero que en realidad sería una recuperación. En Uruk y en Eridu, las zigurats se yerguen como montículos artificiales con intención clara: acercar el cielo a la tierra. No eran únicamente torres prácticas, eran dispositivos simbólicos. Cada nivel, cada terraza, cada escalera ofrecía una forma de conectar dimensiones. En textos posteriores, la idea de una torre que intenta unir cielo y tierra reaparece con la conocida historia de Babel, un quiebre que simboliza la fragmentación del lenguaje y la pérdida de una forma original de comunicación. Si imaginamos por un momento que existió un conjunto de saberes que funcionaba como un puente, técnicas que armonizaban arquitectura, música y cosmología, entonces la idea de una ruptura lingüística adquiere una dimensión más que simbólica. Sería la pérdida de la posibilidad práctica de operar esos códigos compartidos. Pero, ¿qué puede sostener la idea de que lengua y técnica estén ligadas de forma tan íntima? Hay indicios, no pruebas concluyentes, que sugieren correlaciones interesantes. La lengua sumeria, por ejemplo, posee peculiaridades fonéticas y morfológicas que incitan a pensar en patrones rítmicos y musicales. Algunos especialistas en lingüística histórica han observado estructuras que recuerdan esquemas de repetición y proporción que se encuentran también en la arquitectura y en los sistemas de numeración mesopotámicos. Es tentador, y aquí vuelvo a enfatizar la cautela, pensar que ciertas lenguas pudieron haber funcionado como lenguajes programa, sistemas que no solo comunican información, sino que preservan procedimientos. Este tipo de hipótesis debe tratarse como lo que es, una posibilidad evocadora, no una conclusión académica cerrada. Vuelvo a la lista real porque en su lectura hay una tensión preciosa, entre lo que parece cronología y lo que parece memoria ritual. Los reyes antidiluvianos con reinados de miles de años pueden leerse como cifras simbólicas, pero también como señales de una escala temporal diferente, una medida de tiempo en la que los ciclos naturales ocupaban otro lugar.
Los textos que siguen al diluvio muestran una transición hacia reinados de duración humana. Si esa transición es un reflejo del mito o de una transformación histórica, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la narrativa del diluvio funcionó como un punto de quiebre en la conciencia colectiva. Borró un horizonte y al hacerlo, reordenó memorias. Las comparaciones entre relatos, Siusudra, Atrahasis, Utnapishtim, Noé, Manu, Deucalión, no nos obligan a unificar causalidades, nos invitan a estudiar cómo las sociedades registran rupturas. Cuando múltiples culturas afirman haber conocido agua que lo cubrió todo, una lectura responsable combina la sensibilidad histórica con la evidencia tangente. Hay razones físicas para suponer que en ciertos momentos el paisaje cambió de manera abrupta para grupos humanos extensos. La arqueología marina, la paleoclimatología y la geología nos muestran mapas de costas que desaparecieron y emergieron, deltas que se desplazaron y lagunas que se transformaron en mares. Pero no podemos convertir cada mito en un informe científico sin perder la riqueza de su función sociocultural. Mientras consideramos esto, emerge otra imagen, la de mapas incompletos. Imagina mapas que muestran costas que ya no existen, rutas que quedaron enterradas, nombres que murieron con la lengua que los pronunciaba. Si hubiera existido un cuerpo de conocimientos más antiguo, una cartografía de técnicas, de observaciones celestes, de proporciones arquitectónicas, parte de ese cuerpo pudo transmitirse a través de historias que con el tiempo se volvieron metáfora. La memoria, entonces, no sería solo la fijación literal de hechos, sino la conservación de una estructura, la forma de pensar el mundo. Los mitos serían ese archivo líquido donde se transmutan hechos en sentido y sentido en reglas prácticas. En esta zona intermedia, donde lo arqueológico se encuentra con lo mítico, la cautela es una virtud. Podemos enumerar evidencias concretas, tabletas con registros astronómicos, listas genealógicas con reinados improbablemente largos, estratos de limo en niveles arqueológicos que sugieren inundaciones. Podemos asimismo trazar hipótesis razonables, que sociedades pudieron recuperar saberes de períodos anteriores, que la transmisión oral puede guardar eventos en formas transformadas, que la materialidad de la escritura protege fragmentos de memoria. Pero entre evidencia e hipótesis hay un terreno de lluvia fina, interpretaciones posibles que no siempre se sostienen bajo la lupa. Es allí donde la narrativa nocturna debe permanecer honesta, invitando a la maravilla sin pretender cerrar lo abierto. Permíteme ahora llevarte a una escena concreta, una microhistoria que quizá evoque lo que seguiremos explorando. Imagínate con barro en las manos, junto a un escriba joven de Uruk. La ciudad vibra con el andar de carros, con campanas de metal y con el murmullo de canales. El escriba toma una tablilla húmeda y escribe cifras de trigo. Anota fechas de repartos, nombres y la observación del día en que Venus apareció en el horizonte. En algún momento corrige un signo, su dedo presiona y borra, queda la huella. Alguien más en otra sala canta una canción para los trabajadores que ajustan las columnas de adobe. La canción contiene estribillos que repiten ciertas proporciones, una medida de cuerda aquí, una nota allí. Podríamos decir que son rutinas sin gran significación. Podríamos también sospechar que dentro de esas rutinas se alojan patrones técnicos y simbólicos que se han conservado porque son funcionales. La canción y el inventario comparten una lógica de repetición que facilita la transmisión. Esa escena culmina con una pregunta que dejo flotando como una bruma antes de proseguir. Si muchas técnicas se transmiten mediante ritos, canciones y prácticas cotidianas, ¿qué sucede cuando la cadena se interrumpe? ¿Cómo se reconstituye una torre que intenta unir el cielo y la tierra si el lenguaje que describía sus medidas ha perdido sus signos primordiales? ¿Qué ocurre cuando solo quedan fragmentos de un manual arquitectónico en una tableta corroída por el tiempo? A estas alturas, la conversación se bifurca entre la nostalgia y la interrogación científica. La nostalgia nos empuja a imaginar una primera civilización completa, perfecta y perdida por completo. La ciencia nos obliga a atenernos a lo que se puede demostrar con evidencias reunidas. Mi postura, y la que te propongo acompañar, es intermedia. Debemos conservar la capacidad de asombro y la disciplina de la duda. No porque queramos mantener el misterio por el placer del enigma, sino porque ese equilibrio nos hace cuidar mejor lo que realmente tenemos en las manos, un archivo fragmentario y hermoso. En la siguiente parte de este recorrido, y lo digo como promesa más que como cliffhanger, profundizaremos en la lista real y en sus cifras,
en los detalles de las tabletas astronómicas y en cómo los geólogos explican las capas de limo asociadas a antiguas inundaciones. También examinaremos la figura de los Anunnaki y la noción de Me con mayor calma, distinguiendo lo que la mitología proclama de lo que la evidencia sugiere. Por ahora, dejo la escena de la ciudad y vuelvo a la mesa donde yacen las tabletas. Muchas están fragmentadas, otras han sido rehacidas por manos que copiaron textos antiguos. Durante siglos, los escribas copiaron, preservaron y reinterpretaron. En esos intercambios hay una lección para nosotros. La memoria no es un acto pasivo, es una práctica. Mientras guardo, por un momento más, la imagen de una tableta con huellas digitales, conviene anotar algo que me preocupa y que quizá te inquietará también. Nuestro propio archivo moderno corre riesgos parecidos. Hoy acumulamos datos en sistemas que requieren electricidad, servidores, formatos cambiantes. Las tabletas de arcilla nos recuerdan que la perdurabilidad no es automática. Si una civilización pasada dejó fragmentos de su ingenio en arcilla y en barro, ¿qué le dejamos al futuro nosotros, cuya información flota en nubes intangibles? No es una queja tecnofóbica, es una observación humilde sobre la fragilidad de la memoria. Mientras la noche se hace más densa y las estrellas se asoman, vuelvo a la pregunta que abrió este viaje. ¿Y si los mitos antiguos fueran recuerdos, tal vez desordenados, de una primera civilización o de recuerdos de épocas cuyas huellas físicas son escasas? No tengo una respuesta única. Tengo, en cambio, una colección de indicios, una disposición a escuchar capas y a respetar tanto a la evidencia como a la tradición oral. Hay, en las tabletas, en las sigurats y en las listas, una invitación a reconstruir, no desde la certeza, sino desde el cuidado. Escucha otra vez la arcilla. Aún en la penumbra puedes oír, ojalá con la imaginación, el eco de voces que nombran reyes, miden canales y observan Venus. Esas voces no se reducen a leyendas, son testimonios humanos. En ellos se aloja, quizá escondida, la posibilidad de que muchas invenciones sean en realidad restauraciones de saberes heredados. Y si esto fuera así, entonces cada descubrimiento arqueológico que hacemos hoy es algo más que un hallazgo. Es el borde de una conversación que se rompió hace tiempo y que aún podemos intentar recomponer. Permíteme detenerme aquí por un instante, en este umbral donde la arqueología inclina la cabeza ante el mito y el mito acepta ponerse a prueba frente al sedimento. Desde esta frontera te invito a seguir escuchando, porque la siguiente etapa nos llevará más hondo, a los números incomprensibles de la lista real, a las tabletas que guardan ritmos celestes con nombres y fechas, y a los relatos de supervivencia que, en su repetición a través de culturas, hablan de una memoria antigua. Por ahora, deja que la imagen de las huellas en la arcilla repose en tu mente como un presagio. La noche aún guardan muchas voces por revelar. Sigo con la imagen de la tableta en la mano, y no dejo que la escena se disuelva todavía. Hay en esas líneas marcadas por un cálamo de barro una presión silenciosa que pide ser leída con calma. No solo lo que dicen los signos, sino cómo los dicen. Vayamos ahora al corazón más oscuro de la lista real, a esas cifras que nos hacen detener la respiración. No repetiré lo ya dicho, iré directo al detalle que inquieta a historiadores y soñadores por igual. En varias versiones de la lista real sumeria aparecen nombres y duraciones que por su magnitud desafían la intuición contemporánea. Al-Ulim, Al-Alangar, Enmenluanana, nombres que abren una cadena de reinados cuya duración se expresa en unidades de años que según una lectura literal de ciertos manuscritos alcanzarían decenas de miles. Por ejemplo, y esto es texto, no teoría, en una de las copias figura una cifra que se suele transcribir como 28.800 años para el primer rey. En otras copias las cifras varían, algunas suman menos, otras presentan variantes de la tradición oral. Es importante subrayar que los especialistas advierten sobre la complejidad de estos números. Pueden ser códigos simbólicos, errores en la copia de signos numéricos, o cálculos realizados en sistemas hexagesimales cuya interpretación moderna no es directa. Algunos escribas usaban signos para representar ciclos o generaciones, no necesariamente años solares contables. Así, una lectura literal puede ser una trampa. Entonces surge la pregunta: ¿por qué un pueblo que escribe con cierto rigor incorporaría eternidades en un listado que pretende ordenar lo político? Hay al menos 3 formas de entender esa extravagancia numérica. La primera, la más sobria, ve en ella un recurso ideológico. Exagerar los reinados otorga sacralidad y legitimidad a las instituciones.
Al colocar reyes inmensos en la distancia del pasado, las dinastías presentes se inscriben en un linaje que parece divino. La segunda lectura considera que esos números podrían codificar escalas temporales distintas, ciclos rituales, edades míticas, que no se traducen directamente a nuestros años. La tercera es la tentadora hipótesis restauradora. ¿Y si esos números reflejan memorias de una cronología anterior, de una forma de medir el tiempo perdida, de una civilización que manejaba otro calendario o que registraba eras de una manera diferente a la nuestra? Repetiré, esta última es una posibilidad sugestiva, no una afirmación probada. Mientras pensaba en esas cifras, me encontré revisando mentalmente las tabletas astronómicas una por una, las listas de Venus, los registros de eclipses, las observaciones del Sol y de los planetas. En particular, la llamada tableta de Venus, catalogada en algunos museos como BAT 4924 o como parte del corpus de Enuma Anu Enlil, es fascinante porque registra apariciones y desapariciones del planeta con una persistencia que sugiere atención multigeneracional. Los observadores mesopotámicos no contemplaban el cielo solo para la poesía, lo estudiaban para el calendario, para la agricultura, para sincronizar rituales. Un registro tan metódico implica escuelas de observación y tradiciones de transmisión. Y cuando escuelas y tradiciones se interrumpen o se reconfiguran, lo que queda puede transformarse en mito. Plinton 322 se inserta en este panorama como una pieza que ha encendido debates en varias épocas. Es una pequeña tabla con columnas de números. La lectura académica predominante la ve como una tabla de razones numéricas, quizás vinculada a problemas geométricos, y algunos han querido ver en ella una prueba de una matemática más sofisticada de lo que habitualmente se reconoce para su tiempo. Otros, con cautela, lo sitúan como evidencia de métodos prácticos que surgieron en contextos de enseñanza, una escuela de escribas, un ejercicio de arquitectos o comerciantes. Aquí aparece otra vez la idea de transmisión. La matemática no es un objeto que surge de repente, sino una técnica que se aprende, que se rehace y que se copia. Si hubo una tradición previa más amplia, lo que nos llega podrían ser fragmentos de una biblioteca técnica mucho mayor, copiados y reescritos por generaciones de estudiantes. Permíteme ahora llevarte a una zanja de excavación, no la de Woolley, sino otra, imaginaria, donde el barro revela estratos como páginas de un libro maltratado. Cada capa cuenta un episodio: ocupación, abandono, capa de limo que sugiere una inundación, una longitud de arena traída por la ola. En Ur, Woolley observó estratos que él mismo interpretó como evidencia de inundaciones sucesivas. La interpretación de Woolley fue producto de su tiempo, con los métodos de entonces. Desde entonces, la geoarqueología ha afinado sus herramientas. Hoy se combinan dataciones por radiocarbono, análisis de polen, sedimentos marinos y modelado de subida del nivel del mar para construir narrativas más complejas. Algunas cuencas costeras experimentaron transgresiones rápidas tras el final del Pleistoceno. En periodos que van desde hace unos 12.000 hasta 5.000 años aprox, movimientos del hielo, pulses de deshielo y la reorganización de cursos fluviales cambiaron radicalmente paisajes. La teoría del gran diluvio del Mar Negro, Ryan y Pittman, propuso una entrada masiva de agua del Mediterráneo que inundó extensas llanuras ribereñas alrededor de 5.600 años a.C. Esa hipótesis generó interés porque ofrece un mecanismo físico por el que memorias de inundación podrían fijarse y circular. Sin embargo, investigaciones posteriores revisaron su cronología y alcance, mostrando que la verdad es más matizada que un único evento cataclísmico universal. Aceptando la complejidad geológica, volvemos a la pregunta antropológica. ¿Cómo se conserva la memoria de una inundación cuando las comunidades migran, cuando los linajes se rompen y cuando los textos se pierden? La respuesta está en la cultura material y en los dispositivos simbólicos que la sociedad usa para codificar el recuerdo. El mito del diluvio, en sus miles de versiones, funciona como un registro flexible. No dice el número de toneladas de agua derramadas, encarna una historia de ruptura, un antes que se borra y un después que reconstruye. En esa reconstrucción se incluyen recetas técnicas, ritos agrarios y formas simbólicas que ayudan a las comunidades a recomponer el mundo. Así, un torrente de agua puede transformarse en una narrativa que, al transmitirse, condiciona la manera en que se construyen canales, diques y memorias de propiedad. Aquí deseo detenerme en una imagen que me persigue: la escena de un grupo de antiguos artesanos reconstruyendo un canal después de un episodio de inundación. No hay gloria épica, solo una sucesión de gestos: medir, compactar, alinear, cantar para mantener el ritmo del trabajo. Esos cantos,
repetitivos, eran herramientas de memoria. De un modo análogo a los cantos de trabajo, las fórmulas rituales y las listas técnicas, los me, actuaban como paquetes de conocimiento que podían preservarse aun cuando el resto del entorno cambiaba. La historia de Inanna y Enki, donde la diosa obtiene los me del dios de las aguas y el conocimiento es transferido en un acto que mezcla astucia y ritual, simboliza precisamente eso, la transferencia de artefactos culturales que estructuran el mundo humano. Los me, en los textos sumerios, son muchos y variados: leyes, oficios, nombres de animales, instrumentos, normas para construir, recetas de gobierno. No son meramente objetos, son los órdenes que sostienen la existencia de lo humano. Cuando Enki confía o pierde los me, el mito habla de rupturas que no son solo metafóricas, describen cómo se reconfiguran las capacidades prácticas. Si pensamos en los me como paquetes de programación social, la analogía con la informática moderna se vuelve tentadora. Cada me contiene una función, un protocolo de actuación. Claro que tal comparación es anacrónica. Sirve para pensar la manera en la que un conocimiento técnico puede ser institucionalizado y, por tanto, preservado o perdido. Esto nos lleva inevitablemente a la ambivalencia de los Anunnaki en el relato. En las fuentes sumerias, los Anunnaki son una trama compleja de deidades y agencias divinas relacionadas con el orden del mundo. En textos más tardíos y en interpretaciones populares, su figura ha sido desfigurada, reclamada por explicaciones que los leen fuera de su contexto mitológico y los transforman en agentes de orígenes extraños. Es fundamental recordar que, en la poética sumeria, los Anunnaki tienen funciones, adjudican destinos, instituyen me, regulan límites. La lectura que los convierte en visitantes de fuera o en máquinas constructoras de una civilización global es marginal y, en términos académicos, no cuenta con evidencias directas aceptadas por la comunidad investigadora. Autoridades contemporáneas como Zecharia Sitchin popularizaron ese tipo de lecturas. Su obra es interesante como producción literaria, pero debe ser etiquetada claramente como hipótesis fuera del consenso científico. Presentarla sin matices sería incumplir la honestidad intelectual que exige este relato nocturno. En cambio, lo que sí resulta legítimo es leer a los Anunnaki como operadores simbólicos en un universo de sentido. Enki, con su relación con el agua y la sabiduría técnica, encarna la memoria de prácticas hidráulicas y de saberes artesanales. Enlil, en tanto regulador del orden, personifica la imposición de normas políticas y administrativas. Cuando los textos describen a estos dioses otorgando técnicas o castigando por su uso, están registrando, desde el lenguaje del mito, procesos sociales, la invención del derecho, la administración de recursos, la formación de escuelas de oficio. Así, los relatos religiosos se vuelven archivos encubiertos de innovación técnica. Avancemos ahora hacia la lengua, el sumerio, ese idioma que ha desconcertado a los expertos por su singularidad. A menudo se lo presenta como un idioma aislado, las conexiones con hablantes posteriores o contemporáneos no son obvias. Esto abrió, desde el inicio de los estudios sumerios, la posibilidad de que existiera un sustrato lingüístico anterior, de que el propio sumerio conservara restos de una lengua previa. Para algunos lingüistas, ciertos rasgos fonéticos y morfológicos podrían señalar una huella más antigua. Para otros, la singularidad del sumerio es simplemente resultado de su autonomía histórica. Más allá de la filología técnica, quiero traer a la mesa una metáfora: la lengua como música. El sumerio posee repeticiones, patrones de ritmo y fórmulas memorizables que facilitan su transmisión. En una sociedad oral y escrita a la vez, ciertos patrones melódicos pueden funcionar como dispositivos mnemotécnicos. La lengua, en ese sentido, no solo comunica contenido, enmarca procedimientos. Imagina una tablilla con un manual de construcción, cifras, proporciones, una secuencia de pasos. Cada paso está enmarcado por fórmulas rituales o refranes que ayudan a la memorización. Si el lenguaje integra la métrica y la proporción, la pérdida del vocabulario técnica puede equivaler a la pérdida de un algoritmo arquitectónico. Es por eso que el mito de Babel, narrado en la tradición bíblica, resuena con fuerza en este contexto. La fragmentación del lenguaje no es solo una metáfora teológica sobre la diversidad humana, puede simbolizar también la imposibilidad práctica de ejecutar proyectos complejos que requieren una lengua técnica compartida.
Las zigurats mismas son testimonios de una tecnología que mezcla lo simbólico y lo práctico. Cuando uno mira una zigurat, no ve solo una montaña artificial, ve una máquina social. Personas que saben cómo compactar barro, cómo levantar terrazas, cómo mantener canales de drenaje. Ve la coordinación de oficios. Construir una zigurat exige una tradición, reglas de proporción, conocimiento de tensiones, manejo de materiales. Si esos saberes se pierden, la forma puede mantenerse en la imaginación, pero la capacidad de edificar se desvanece. Por eso las torres que intentan unir cielo y tierra son en el mito tan ambivalentes. Representan tanto la aspiración humana por trascender como la fragilidad de la técnica si no existe una lengua que la sostenga. En estas páginas mentales, tabletas, zigurats, cantos, aparece un patrón que me obliga a mirar hacia nuestro presente con cierta humildad. Lo que nuestros antepasados hicieron con arcilla, nosotros lo hacemos con silicio. Nuestros archivos son vastos y sin embargo condicionados por sistemas que requieren energía, compatibilidades tecnológicas y un tejido institucional activo. Pensemos en el ejemplo de una gran base de datos. Sin personas que sepan leer sus formatos antiguos, sin energía, sin plataformas, esos datos se vuelven inaccesibles. La fragilidad es otra vez la misma. Los sumerios, en su modestia, trabajaron con materiales que, si bien no son indestructibles, pueden perdurar en circunstancias inusuales. Nuestras formas digitales pueden desaparecer con mayor facilidad si fallan las infraestructuras. A esta altura del trayecto, permíteme ofrecer una microhistoria que combine todo lo anterior. Imagina un escriba anciano en una sala de escuela en Nippur. Sus manos conocen las curvas de los signos. Enseña a un aprendiz a calcular proporciones para una terraza de adobe. Le canta una fórmula que llama a la constancia del patrón. Ese patrón, en otro tiempo, fue parte de una librería de técnicas. Ahora llega mutilado a través de una copia que el anciano hace a mano por la noche. El aprendiz, años más tarde, intentará reproducir la terraza para un templo y con suerte y con errores lo logrará. En la repetición, la técnica se conserva. En los errores, se transforma. Esa transformación es la que, con el tiempo, convertirá un código operativo en mito o en leyenda. Pero sin el acto de copiar, sin la escuela, sin la atención a los detalles, la técnica se pierde. Sigamos ahora hacia las implicaciones arqueológicas y geológicas que conectan estos hilos. Los estudios de sedimentos, núcleos de sedimento del lecho marino, análisis de isótopos, restos de polen, permiten reconstruir paisajes antiguos con cierta resolución. En ocasiones, los resultados coinciden con las crónicas orales, periodos de humidificación o de aridez, transgresiones marinas, cambios en los cauces fluviales. En otras, la evidencia geológica desmiente una lectura catastrófica y sugiere episodios más graduales. Esto es clave. Los mitos pueden fijar experiencias vividas tanto de eventos rápidos como lentos. Un pueblo que experimentó un cambio lento de su litoral podría, mediante generaciones, convertir esa pérdida en una narrativa de inundación súbita. La memoria no es una foto, es un relato en movimiento. Es por ello que los paralelos globales del mito del diluvio no obligan a postular una única causa. Apuntan antes a una sensibilidad humana frente al agua, como agente que borra fronteras y reordena comunidades. Ahora, mirando al materialismo de la práctica arqueológica, quisiera comentar algo que me parece relevante para preservar la discusión en el plano académico. La disciplina no busca romancear los mitos, ni reduccionar la literatura a meros vestigios técnicos. Los textos sagrados, las épicas y los mitos son fuentes de un tipo particular. Hablan desde perspectivas culturales, teológicas y existenciales. Tratar a Sisudra o Utnapishtim como simples receptáculos de un evento geológico sería empobrecer su sentido. Por ello, en este relato propongo una vía doble: mantener la escucha literal de los sedimentos y la escucha simbólica de los relatos. Entre ambas se abre un diálogo rico. Llegando al clímax de esta meditación, permito que la hipótesis central del título se presente otra vez. ¿Y si los mitos fueran recuerdos de una primera civilización? Sostengo que es más productivo formular la pregunta en tono condicional que en tono afirmativo. No digo, existe una primera civilización global que precede a Sumeria. Digo,
Puede ser que, en fragmentos dispersos, haya restos de prácticas, técnicas y mapas cognitivos anteriores que Sumeria y otras culturas recogieron y reorganizaron. Esta versión es moderada, pero potente. Permite escuchar los mitos como archivos transformados y a la vez reconocer las limitaciones de la evidencia. Si aceptamos esta idea en su versión más cautelosa, surgen implicaciones prácticas. La necesidad de preservar, catalogar y entender no solo los objetos físicos, sino las prácticas de copiado, los cantos técnicos, las escuelas de oficio. Pienso en el presente y en nuestra responsabilidad. Si una tradición de conocimiento pudo desvanecerse por el olvido o por la destrucción, ¿qué deberes tenemos con la memoria hoy? No hablo de arqueologías románticas, hablo de políticas públicas de preservación, de archivos accesibles, de educación que no solo enseñe datos, sino formas de hacer. La lección más literal que nos dejan las tabletas es que el conocimiento necesita cuerpos que lo practiquen, sin manos que fabriquen, sin voces que canten las fórmulas, sin escribas que copien. El saber es una llama que puede apagarse. Casi al final de la noche, permito un último viaje de imaginación. Vamos a un salón donde arqueólogos y comunidades locales leen juntos una tableta rota. No discuten para apropiarse, discuten para entender. ¿Qué palabras faltan? ¿Qué proporciones pueden inferirse? Comparten técnicas de cocción de la arcilla, canciones que aún perduran en la memoria popular. No es una escena puramente nostálgica, es una práctica de reconstrucción ética. Porque reconstruir no es inventar y recordar no es poseer. Es un acto compartido que exige humildad científica y respeto cultural. Antes de cerrar, quiero insistir en una idea que atraviesa todo este recorrido: la diferencia entre mito como invención y mito como memoria. No son mutuamente excluyentes. Un mito puede ser invención simbólica y simultáneamente conservar trazas de hechos o estructuras sociales. Ver en los mitos únicamente alegorías desconectadas de la realidad empírica es empobrecer su función. Verlos, en cambio, como registros fieles de un pasado literal sin matices es incurrir en otro exceso. El itinerario que he trazado es en esencia una invitación a mantener la atención, a interesarnos por los sedimentos y por los signos, a confiar en el rigor y a permitirnos el asombro. Cierro ahora este viaje con una imagen que me acompañará cuando apague la lámpara. La arcilla, endurecida por el tiempo, sigue mostrando huellas de dedos minúsculos. En esos surcos hay tanto la rutina de un escriba como la posibilidad de una historia mayor. La próxima vez que leas sobre Siusudra o veas la palabra me en una traducción, recuerda que detrás de esos signos hay prácticas concretas, canales que se ajustaron, canciones que ayudaron a calcular, manos que amasaron barro. Nuestro desafío no es confirmar la existencia de una primera civilización a como dé lugar, es escuchar con respeto a las voces que nos llegaron y proteger lo que hoy podemos guardar. Si esta historia te ha acompañado en la noche y quieres escuchar más relatos que crucen el mito con la arqueología, suscríbete y comparte. En la descripción encontrarás lecturas sugeridas y notas sobre las hipótesis controvertidas que mencioné, incluida una aclaración sobre autores no académicos. Ahora, mientras el viento recorre las ruinas en la imaginación, deja que el sonido de las tabletas quejumbrosas y las sigurats en penumbra te arrulle. Imagina que en algún rincón del polvo, una tableta se desplaza y susurra un nombre olvidado. Escucha, y si puedes, cuida lo que queda. Buenas noches.